Bienvenidos sean todos a este video donde vamos a ver integrales en coordenadas esféricas. Aquí voy a explicar el procedimiento de una forma más detallada para que quede claro cómo se realiza esto. Vamos con ello. Vamos a comenzar dibujando nuestro sistema coordenado cartesiano, el que conocemos habitualmente, y vamos a identificar en este caso, o vamos a trazar mejor dicho, una línea que va a tener un radio que vamos a designar como ρ. Aquí vamos a trazar lo que es el eje X, el eje Y y el eje Z. Si nosotros queremos calcular el volumen en 3 dimensiones es necesario realizar una integral triple. Y de acuerdo a cada integral triple tenemos que definir límites de integración. Entonces, aquí trazamos una línea que va a tener un radio ρ como había dicho previamente. Escribimos primero la primera integral de un conjunto de 3 integrales. En este caso lo que tenemos escrito del lado derecho corresponde al diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Recordarán que tenemos diferenciales de volumen de acuerdo a cada sistema de coordenadas. Cada sistema de coordenadas nos sirve para calcular volúmenes de distintas superficies. Evidentemente es más difícil calcular el volumen de una esfera con coordenadas cartesianas. Por ello existen las coordenadas esféricas, y no solamente para este tipo de geometría, sino para muchas otras que tengan una simetría esférica. Entonces, continuando con esto, vamos a calcular el volumen de una esfera, ya que es la figura más simple, la más representativa, la cual le acuña el nombre a este sistema de coordenadas. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es definir los límites de integración. Vamos a comenzar desde el origen, porque todo lo que es la distancia radial se traza desde el origen hasta un radio ρ. Es importante mencionar que aquí vamos a considerar un límite que puede ser desde 0 hasta infinito, es decir, nosotros podemos tomar la cantidad de radio que nosotros queramos, obviamente de acuerdo a la función que se nos está definiendo. Una vez definida la primera integral, vamos a comenzar a trazar directamente lo que sería la trayectoria de la esfera. En este caso hacemos este perfil directamente trazando una línea desde el eje Z hasta el eje negativo del eje Z. Es importante mencionar que aquí añadimos una segunda integral para definir los límites de integración con respecto a esta integral. Entonces, vamos a trazar una línea que corresponde directamente al radio que ya habíamos trazado previamente, en donde nosotros vamos a tener un ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj que vamos a asignar con el nombre de phi. Entonces, una vez hecho esto, vamos a comenzar a medir directamente el ángulo. Si nos damos cuenta, el ángulo se mide desde el eje Z hasta el eje menos Z. Entonces, de aquí hasta este punto vamos a tener una distancia de 0 a pi. Todo lo vamos a manejar en radianes para que quede mejor expresado. Entonces, ya tenemos nuestra segunda integral definida. Ahora, ¿qué falta? Necesitamos añadir una tercera integral para poder ya mapear en su totalidad toda la esfera. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a describir esta trayectoria que acabamos de dibujar, donde nosotros vamos a hacer girar todo ese arco que tenemos ahí de forma que nos genere la esfera. ¿Cómo va a girar esto? Va a girar en sentido antihorario. Entonces, el ángulo va a ser medido desde esta dirección, desde el origen que lo vamos a tomar con respecto al eje X, y vamos a darle el nombre de teta. Entonces, ahí tenemos nuestro ángulo que nos va a permitir definir en su totalidad la esfera. Como nosotros vamos a comenzar a girar todo nuestro perfil que tenemos de la esfera desde 0 hasta que se cierre totalmente la esfera, vamos a considerar unos límites de integración desde 0, como dije, hasta 2 pi radianes. Entonces, ¿qué significa 2 pi radianes? Significa una vuelta completa. Entonces, lo que ya tendríamos sería nuestra esfera en su totalidad. Imaginen como si todo el perfil o el arco que teníamos en un principio girara alrededor de toda esa trayectoria que tenemos en una línea discontinua o línea punteada, como quieran llamarle. Es lo que definiríamos como si fuera una superficie de revolución, si lo quieren ver de esa manera. Entonces, de aquí lo que sigue es realizar la integral. Una vez ya definidos los límites de integración, tenemos que aplicar la integración. En este caso, hacemos primero la integral en no en coordenadas esféricas, sí en coordenadas esféricas, pero hacemos en primer lugar lo que es la integral de 0 a ρ, es decir, la que corresponde a la dirección radial. Entonces, obtenemos ρ al cubo dividido entre 3. Ahora, ¿qué nos falta? Tenemos que hacer la integral de 0 a pi que corresponde a seno de phi por el diferencial de phi. Al momento de realizarla obtenemos que la integral de seno de phi es igual a menos coseno de phi. Esto tenemos que evaluarlo de 0 a pi radianes. En el momento en que nosotros evaluamos obtenemos estas cantidades y si nos damos cuenta tenemos menos coseno de pi.
Es importante mencionar que el coseno de pi es lo mismo que 180 grados y el coseno de pi nos da menos 1. Entonces tenemos menos 1 en el primer término. Menos 1 por el menos que tenemos afuera del coseno nos va a dar un valor positivo de 1. Y ahora, ¿qué pasa con el coseno de 0? El coseno de 0 nos da un valor de 1 y entonces ese menos por el menos que tenemos ahí nos va a dar más. Entonces tenemos 1 más 1, 2, que nos va a corresponder a este resultado que tenemos aquí. En el momento en que nosotros realizamos la integral de 0 a 2pi, que corresponde a un diferencial de teta, vamos a obtener directamente lo que es teta. Y evaluando de 0 a 2pi, nada más nos vamos a quedar con 2pi como lo tenemos representado ahí. Multiplicamos todas estas cantidades y obtenemos entonces el volumen de la esfera, que corresponde a 4pi por el radio al cubo dividido entre 3. Esta es la forma en cómo se realizan las integrales en coordenadas esféricas. Si se dan cuenta, es algo muy simple, pero muchas veces puede generar problemas al momento de ver cómo estamos mapeando la región. Por eso decidí hacer este video para que quede un poco más representado el proceso de su realización. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido si es de su agrado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao.